clase. Les decía que hoy vamos a ver un tema nuevo. Saben, les había dicho que la clase, que digamos que el tema anterior eran solamente 3 clases, que eran lo que fue geometría. Y hoy vamos a comenzar entonces con esta parte que se llama trigonometría, que tiene que ver con funciones trigonométricas que vienen de los triángulos, por eso viene de trigo. Pero ya hace un tiempo grande, como les diría unos 400 años, la trigonometría no solo tiene que ver con triángulos, sino que además son funciones que se usan muchísimo en la matemática general. ¿Está bien? Entonces quiero que estén atentos a esto. Es un tema que para muchos va a ser nuevo, para otros no tanto, pero para muchos sí va a ser nuevo. Y quiero que voy a arrancar entonces con el pie derecho porque es lo que vamos a utilizar de acá en adelante. ¿Está bien? Quedan 6 clases, contando estas, son 6 clases, digamos. Entonces hoy eh, y un par de clases la semana que viene, saben que la semana que viene es feriado, entonces no están todas las clases. Y una última clase el lunes dentro de 2 semanas, ¿sí? Antes que llegue el parcial. Entonces quiero que estemos atentos con esto. Vamos a arrancar, ¿sí? Y hasta ahora lo que habíamos visto en la clase pasada, bueno, en la clase pasada tuvieron conmigo, así que hace 2 clases, es que existen los triángulos y una forma de clasificarlos era por los ángulos que tienen. En particular, ustedes ya conocen aquel que tiene un ángulo recto, que se llama rectángulo. ¿Está bien? El rectángulo, ¿se acuerdan que uno podía utilizar dentro del rectángulo lo que se llamaba el teorema de Pitágoras? Con el teorema de Pitágoras, yo les presenté los nombres de los lados del triángulo, donde los lados que tienen que ver con el ángulo recto, es decir, ambos lados que conforman el ángulo recto, que es este que está aquí, por ejemplo, ¿sí? Y este que está acá, ¿sí? Los lados que conforman el ángulo recto, se llaman catetos. Y el otro lado, que siempre corresponde al lado más largo del triángulo, se llama hipotenusa. ¿Está bien? Entonces esos nombres, hoy lo vamos a actualizar un poco. Está bien, y vamos a darle nombres a ambos catetos. La hipotenusa va a quedar como está, pero le vamos a dar nombre a ambos catetos en función de este ángulo que está acá. ¿Sí? Este ángulo alfa, ¿sí? Le da nombre a estos dos catetos. ¿Está bien? Fíjense, a este cateto que está acá le vamos a llamar cateto opuesto a alfa, porque fíjense que el ángulo está acá, y este cateto, ¿sí? No conforma ningún lado de los dos lados del ángulo, ¿sí? Está opuesto al ángulo, ¿sí? Entonces se llama cateto opuesto. Y el cateto que conforma el ángulo, o sea, que está en contacto con el ángulo, por así decirlo, se llama cateto adyacente. ¿Sí? Cateto adyacente. Y este es el opuesto. ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta que si el ángulo no estuviese acá, sino que estuviese acá, por ejemplo, ¿sí? Imagínense, yo tengo ahora el ángulo acá, el ángulo beta. Este cateto que está acá, el cateto rojo, es opuesto a alfa, pero es adyacente a beta. ¿Está bien? Entonces, los nombres de los catetos siempre son catetos, digamos, ¿sí? Pero, digamos, los nombres tienen que ver con el ángulo en el cual están siendo referidos. ¿Sí? Entonces, vamos a quedarnos simplemente con el de alfa ahora. Y decimos que entonces el cateto que no está en contacto con el ángulo se llama cateto opuesto, y aquel que conforma uno de los lados del ángulo, y acá, acuérdense que acá está el vértice del ángulo, se llama cateto adyacente. Una vez que sabemos esto, ¿sí? Vamos a empezar digamos, que quiero introducirles a ustedes otro concepto que tiene que ver con el análisis de estos dos triángulos. Y en principio, yo le pregunto a ustedes, ¿estos dos triángulos son iguales? ¿Sí? La respuesta es no. Ustedes se dan cuenta que el triángulo de la izquierda
¿está bien? Es más grande que el triángulo de la derecha, digamos. Perdón, el triángulo de la derecha es más grande que el triángulo de la izquierda, ¿sí? Aparte que es un distinto color, pero más allá de eso, uno es más grande que el otro. O sea, uno tiene sus lados más grande que el otro. Ambos catetos son más largos y la hipotenusa, por lo tanto, también es más larga. ¿Está bien? Pero si uno los junta, ¿sí? Los dibuja en el mismo espacio, se da cuenta que ambos corresponden al mismo ángulo. ¿Sí? Ambos van a tener los mismos ángulos internos. Si fíjense, yo acá dibujo beta, obviamente acá también voy a tener beta. ¿Sí? En estos triángulos, los cuales obviamente los lados no son iguales, pero sí los ángulos internos son iguales, ¿está bien? Se llaman triángulos semejantes. Y cumplen algo muy interesante, que es que la relación entre sus lados, vuelvo a decirlo, la relación entre sus lados son constantes, son iguales siempre, ¿sí? Alguien hace mucho tiempo en Grecia se dio cuenta que si uno divide dos de sus lados, ¿sí? Del triángulo negro tiene que ser igual a la división de los dos lados del triángulo rojo. ¿Está bien? Entonces a eso se llaman triángulos semejantes. Y entonces se puede caracterizar, digamos, esa división de ángulos. Fíjense, acá dibujé, ¿sí? Acá dibujé de manera muy, digamos, sencilla los dos triángulos. Y marqué cuáles son los lados, los catetos opuestos al ángulo alfa. Entonces fíjense que tengo un triángulo, el triángulo negro, que es el triángulo chiquito, tiene un ángulo alfa acá, ¿sí? El ángulo recto acá, y obviamente acá lo podemos llamar otro ángulo que se llama ángulo beta. Pero ahora vamos a trabajar solamente con el ángulo alfa. Y tenemos entonces las partes del triángulo dado ahora por el ángulo alfa. Tenemos la hipotenusa, que es siempre la misma, ¿sí? Tenemos el cateto opuesto, que está acá. Recuerden que el cateto opuesto se llama cateto opuesto ahora porque es el opuesto a alfa, está opuesto a alfa. Y obviamente tenemos el cateto adyacente también acá, ¿sí? Pero ahora vamos a trabajar con el cateto opuesto. Dentro del triángulo rojo también tenemos lo mismo. Tenemos la hipotenusa, ¿sí? Que fíjense que es más grande que la negra, y el cateto opuesto también, ¿sí? Está acá y es opuesto porque está opuesto al ángulo alfa. Entonces, si uno hace una división entre el cateto opuesto y la hipotenusa del lado negro, es igual al cateto opuesto del lado rojo sobre la hipotenusa, ¿sí? Ambas relaciones, fíjense, aunque los lados no sean iguales, si uno divide el cateto sobre la hipotenusa, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, del triángulo negro, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa del triángulo rojo, ¿sí? Porque estos triángulos son triángulos semejantes. Hasta acá quedó más o menos claro todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Perfecto, chicos. Buenísimo. Entonces, ahora les voy a presentar la primera relación trigonométrica, ¿sí? Que tiene que ver con la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. A la división, ¿sí? A esta división de ambos lados del triángulo se le llama seno de alfa, ¿sí? Porque fíjense que esta relación que está acá, perdón, o sea, es decir, la división entre este lado y la hipotenusa depende solamente del ángulo este que está acá. Si este ángulo es más chico, esta relación va a ser distinta, ¿sí? Entonces, uno puede calcular siempre el seno de un ángulo a partir de la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y fíjense que el seno del ángulo va a ser igual para los dos triángulos. ¿Está bien? Va a ser el mismo.
Eso es una característica de los triángulos, ¿sí? Y que tiene que ver con sus ángulos internos y su forma, no tanto con el tamaño que tengan. ¿Ok? Entonces, bueno, está presentado el seno de alfa, que se calcula como el seno de un ángulo dentro de un triángulo se calcula como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces el seno va con el opuesto y la hipotenusa. Podemos hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Con el cateto adyacente. En vez de dividir ahora el cateto opuesto sobre la hipotenusa, dividimos el cateto adyacente sobre la hipotenusa del negro y lo mismo hacemos con el rojo. Y vamos a encontrar que ambas relaciones son iguales. Este color se ve bien, chicos, este rojito que está acá a la derecha, está un poco más claro, ¿lo llegan a ver bien? Buenísimo. Eh, entonces fíjense que ahora ambas relaciones, es decir, el tamaño del cateto adyacente dividido la hipotenusa, ¿sí? El tamaño de la relación entre estos dos largos es igual que la relación entre estos dos largos. Pese a que ambos lados no son iguales, este cateto es más grande que este, la relación entre el cateto y la hipotenusa es igual para ambos triángulos. Y esto tiene que ver con que el triángulo son semejantes y está dado por el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, eh, a esta relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa también se le pone un nombre y se le llama coseno. ¿Sí? Entonces, el coseno de un ángulo dentro de un triángulo está dado por el cateto adyacente a ese ángulo, ¿sí? A ese ángulo particularmente, dividida la hipotenusa. ¿Está bien? Eso es entonces el coseno de un ángulo dentro del triángulo. Y por último, ahora solo voy a trabajar con el triángulo rojo, ¿sí? Lo haría de nuevo con los dos triángulos, pero necesito un poco de lugar. Voy a dejar solo el triangulito rojo. Fíjense que ahora saco la hipotenusa y voy a trabajar solamente con el cateto opuesto a alfa y el adyacente, ¿sí? No está la hipotenusa. Entonces la relación entre estos dos catetos, ¿sí? Que es dividir el opuesto sobre el adyacente, me da una tercera relación trigonométrica, digamos, o sea, una relación de triángulo, que se llama tangente. Entonces lo que hago es darle nombre a esto, y si uno divide el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, obtiene la tangente de este ángulo alfa. Recuerden siempre, de nuevo, voy a volver a insistir, que este cateto es el opuesto este cateto es el opuesto siempre a alfa. Si uno toma el otro ángulo, y uno toma el ángulo beta, el cateto opuesto a beta va a ser este ahora. ¿Sí? Y el adyacente va a ser este. Pero como estamos hablando de alfa, ¿sí? Este que está acá es el cateto opuesto, este que está acá es el cateto opuesto a alfa. Hola Esteban, no te preocupes, si alguna parte no estuviste, lo puedes ver más tarde, si no te lo explico en el recreo, no hay problema. Y Lautaro, no te preocupes por el presente, ya después lo voy a leer. Y por último, lo decía ya que además este cateto que está acá es el adyacente a alfa, ¿sí? Por eso lo dejé escrito acá. ¿Sí? Está escrito acá, para que no nos olvidemos que este es el cateto adyacente a alfa, ¿está bien? Después cuando trabajemos ya no le decimos cateto adyacente a alfa, sino cateto adyacente nada más, ¿sí? Pero por ahora que estamos aprendiendo, lo vamos a dejar. Fíjense acá que simplemente estoy poniendo cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Bien? Y también otra forma de calcular la tangente es que, bueno, si uno hace acá algunos calculitos rápidos, se da cuenta que la tangente también se puede calcular como el seno sobre el coseno. ¿Sí? Esta relación también es importante, chicos. Uno siempre puede escribir la tangente de alfa como el seno sobre coseno. Y esto lo vamos a usar bastante, así que
que quede bastante claro y guardado todo esto. ¿Está bien? Pero entonces hasta acá vimos las tres razones trigonométricas, y que son las más básicas. Las dos más importantes, diría yo, son seno y coseno. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes calculan el seno y el coseno, pueden calcular la tangente, porque saben que la tangente es seno sobre coseno. Pero bueno, también saben que si ustedes pueden calcular el coseno y la tangente, a partir de esos dos también van a poder calcular el seno, y si tienen el seno y la tangente, también van a poder calcular el coseno. ¿Sí? Entonces, teniendo dos de estas tres, ya pueden calcular la tercera. ¿Está bien? Pero en general lo que nosotros vamos a intentar buscar siempre es encontrar el seno del ángulo y el coseno del ángulo. Con esas dos informaciones vamos a tener toda la información del triángulo. ¿Está bien? Entonces fíjense, esto acá es un resumen rápido. Lo vamos a repasar un poquito para que nos quede. El seno de un ángulo está dado por el cateto opuesto a ese ángulo. Acá está alfa, entonces el cateto opuesto es este que está acá. ¿Sí? La longitud de este cateto dividido la longitud de la hipotenusa me va a dar el seno del ángulo. ¿Está bien? Para el coseno, en vez de utilizar el cateto opuesto, uso el cateto adyacente. Entonces, para calcular el coseno de este ángulo, busco el cateto adyacente, ¿sí? La longitud de este triángulo, lo divido por la longitud de la hipotenusa y obtengo el valor del coseno. Y la tangente es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. ¿Sí? Un par de cositas antes que sigamos sobre el seno y el coseno en particular. Fíjense que siempre para el seno y para el coseno es uno de los catetos dividido la hipotenusa. ¿Está bien? Entonces, una cosa interesante que tiene el seno y el coseno, ¿sí? El seno de un ángulo y el coseno de un ángulo, es que como la hipotenusa siempre es más grande que los catetos, los senos y los cosenos siempre son menores que 1. ¿Está bien? No puede haber ningún seno, ningún coseno que sea mayor que 1. Si ustedes obtienen un seno o un coseno que es mayor que 1, metieron la pata en algún lado. ¿Está bien? ¿Está claro? Eso por un lado. Después, por otro lado, hay una palabra que se usa como cuestión, digamos, mnemotécnica que se llama, ¿sí? Que se escribe así, miren. Voy a escribir acá abajo. SOCATOA. Parece raro, pero bueno, esto es cierto. Entonces, lo que nos dice esto es que SOCATOA lo que nos dice es que el seno va con el opuesto, el coseno va con el adyacente y la tangente va con el opuesto sobre el adyacente. ¿Sí? Por si algún día se olvidan, pueden acordarse que SOCATOA es la regla mnemotécnica que se utiliza para saber el seno con cuál va y el coseno con cuál va. ¿Sí? Eh, Qué sé yo no la uso tanto porque allá al final, después de un par de años, uno eh, va haciendo esto. Va haciendo simplemente decir, bueno, el seno siempre va con el opuesto, ¿sí? Es algo que aprender mucho. Van a aprender mucho. Igual no se preocupen que cuando estemos haciendo los problemas se van a dar cuenta de eso, que siempre el seno va con el opuesto, lo van a tener, lo van a hacer muy rápido. Bueno, una vez que estamos acá, yo creo que ya no hay ningún problema. Les puedo presentar, seguir trabajando con las razones trigonométricas. Estas tres son las básicas. Pero cada una de estas razones trigonométricas tiene lo que se llama su inversa. ¿Sí? Su razón trigonométrica inversa. ¿Qué es una razón trigonométrica inversa? ¿Sí? Es aquella que cuando la multiplicamos por el seno, la razón trigonométrica inversa o recíproca del seno es aquella
la cual cuando la multiplicamos por seno me va a dar 1. ¿Sí? Entonces fíjense, la razón trigonométrica recíproca o inversa del seno se llama la cosecante, ¿sí? Cosecante se llama, se escribe así, cosec, la cosecante de alfa es igual a 1 sobre el seno, ¿sí? 1 sobre el seno. Y fíjense que, bueno, si esto es la inversa del seno, entonces se puede calcular como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Sí? La inversa de lo que está acá. Así, cada una de estas funciones trigonométricas tiene su inversa, o su recíproca. Entonces, el coseno tiene su recíproca, que es la secante, se escribe así, el secante, y se calcula como 1 sobre el coseno, 1 sobre el coseno, ¿sí? Acá, 1 sobre el coseno, y bueno, obviamente como esta es la inversa de esto que está acá, entonces se puede calcular también como la hipotenusa sobre el cateto. ¿Está bien? Y por último, la inversa de la tangente, la recíproca de la tangente, es la cotangente, se escribe así, cotangente, igual a 1 sobre la tangente, que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Está bien? Simplemente la inversa, digamos, de la tangente. ¿Está bien? ¿Está claro? Fíjense que acá tengo las 6 razones trigonométricas que vamos a utilizar esta última parte del curso. Y son el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente. Noten que, fíjense que a partir de el seno y del coseno, ¿sí? Cuando usted calculan seno y coseno, puede calcular todas las otras. ¿Por qué? Porque la tangente, ya dijimos, es el seno sobre el coseno, seno de alfa sobre el coseno de alfa, ¿sí? Y después la cosecante es 1 sobre el seno de alfa, la secante de alfa es 1 dividido el coseno de alfa, y la cotangente de alfa es 1 dividido la tangente de alfa. ¿Está bien? Eso es un detalle muy importante, que entonces solo necesitamos el seno y el coseno de alfa para poder calcular todas las otras razones trigonométricas. ¿Mm? Por último, vamos a ver algunos valores, lo que se llama valores de los ángulos notables de las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los ángulos, lo que llamamos ángulos notables? Son estos, chicos, fíjense. Esto es X e Y, acá tengo un circulito donde voy a denotar todos los ángulos notables. Y voy a arrancar por el ángulo 0, que está en rojo. Ese es el primer ángulo. No, miren la tabla, miren acá en el cuarto de círculo, digamos, que tengo acá, en el cuarto de circunferencia, ¿sí? Acá tengo el ángulo 0. El otro ángulo notable que tengo es el ángulo, este que está acá, fíjense este que está acá, es 90 grados. ¿Sí? El naranja dice pi sobre 2. Ustedes ya saben que pi sobre 2 está en radianes y corresponde a 90 grados. ¿Está bien? El otro ángulo que tengo es el que está a la mitad de pi sobre 2, y esta recta en verde me divide a pi sobre 2 a la mitad, por lo cual me queda pi sobre 4, que saben que es 45 grados. ¿Sí? Si esto es 90, la mitad es 45 grados. Y después tenemos el azul y el violeta, que son 30 grados y 60 grados. ¿Sí? Pi sobre 6 y pi sobre 3. ¿Está bien? Entonces, todos los valores, si usted algún día tiene alguna duda sobre los valores del seno y coseno rápidamente, obviamente pueden ir a la calculadora, pero también hay una tabelita, que es esta que está acá, que nos dice que, por ejemplo, cuando tengo 0 grados, el seno vale 0 y el coseno vale 1. Por lo tanto, la tangente vale 0, la cotangente no existe, el secante vale 1, la cosecante no existe. ¿Sí?
Vamos a analizar un segundito, antes de que sigamos, esto que está acá, esta tabla, ¿sí? Esta tabla. Fíjense, el seno de cero vale cero, el seno de 0 grados vale cero, y el coseno es el contrario, vale uno. ¿Está bien? El máximo valor que puede tomar una función trigonométrica, como he dicho, es uno, ¿sí? Cuando la hipotenusa, fíjense, cuando el cateto adyacente sea igual a la hipotenusa, el ángulo vale cero, entonces uno vale cero y el otro vale uno. ¿Sí? El coseno vale uno, el seno vale cero. Sabemos que la tangente, entonces, es el seno dividido coseno. Como esto es cero dividido uno, me va a dar cero. Ahora fíjense que la cotangente, que es uno dividido a tangente, no lo puedo hacer. No existe, dice acá, porque uno dividido a tangente, que es cero, no lo puedo hacer. ¿Está bien? Entonces no existe. No existe la cotangente de cero. Ahora, la secante del ángulo, la secante de cero, es uno dividido coseno, que es uno, por lo cual vale uno, no hay ningún problema. Y por último, la cosecante de cero, ¿sí? Es uno dividido cero, lo cual no existe. ¿Bien? Entonces, fíjense que a partir del seno y coseno calculé todos los otros. ¿Está bien? Con todos los demás también se puede hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer, fíjense, vamos a utilizar una regla mnemotécnica también para ver cuánto vale el seno y el coseno. Lo voy a hacer acá, lo voy a hacer una vez para que ustedes lo tengan claro. Fíjense, acá tengo los ángulos, los posibles ángulos en grados arriba, y en segunda fila lo tengo en radianes. ¿Está bien? En radianes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a mostrar cómo calcular el seno. Acá arriba voy a poner el seno del ángulo y el coseno del ángulo. Todos coincidimos que una vez que podamos calcular el seno del ángulo y el coseno del ángulo, todas las otras demás funciones trigonométricas, como la tangente, por ejemplo, ¿sí? La vamos a poder calcular a partir de estas dos funciones, que es el seno y el coseno. ¿Sí? Entonces, fíjense rápidamente, cómo se calcula, eh, cómo, esto es una regla mnemotécnica, no es que estoy calculando el seno y el coseno, sino que cuánto vale el seno de cero, cuánto vale el seno de 30, cuánto vale el seno de 45, el seno de 60, el seno de 90, lo mismo con el coseno, ¿sí? Entonces, para saber cuánto valen, para hacer un cálculo rápido, lo que se suele hacer es decir que, bueno, arranco desde el seno, desde el seno de cero, y escribo así, raíz de cero dividido 2. En el siguiente casillero escribo raíz de uno dividido 2. En el siguiente escribo raíz de 2 dividido 2. En el siguiente voy a escribir raíz de 3 dividido 2. Y en el siguiente raíz de 4 dividido 2. ¿Está bien? Me siguieron hasta acá. Lo único que hice fue, dije, bueno, acá voy a escribir raíz de cero, y en el siguiente raíz de uno, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, y a todos los voy a dividir en 2. ¿Ok? Vamos a hacer acá, vamos a trabajar un poquito acá. Sí, voy a trabajar un poquito acá, fíjense. Raíz de cero dividido 2, ¿cuánto me da, chicos? ¿Por qué es así, Andrés? Así es la regla mnemotécnica, digamos, para saber cuánto vale.
el seno de cero hay que hacer raíz de cero dividido 2 raíz de uno dividido 2 raíz de 2 dividido 2. Así funciona, digamos, así son los valores, por así decirlo. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Se vuelve a hacer la pregunta. ¿Cuánto vale raíz de cero dividido 2? Cero, perfecto. Si entonces voy a borrar todo este choclo. ¿Sí? Raíz de cero me da cero, dividido 2 me va a dar cero. ¿Vale? Entonces el seno de cero, ¿cuánto vale? Cero. ¿Sí? Ahora, raíz de uno, ¿cuánto es, chicos? La raíz de uno, uno, ¿sí? La raíz de uno. Recuerden que la raíz de uno nos está diciendo qué número tengo que elevar al cuadrado para que me dé uno. Bueno, uno. Uno al cuadrado me da uno. Entonces la raíz de uno es uno. Y entonces fíjense que eh, el seno de 30 grados es un medio. ¿Está bien? 0,5 o un medio. Después, el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Recuerden que raíz de 2 es un número irracional, por lo cual lo vamos a dejar escrito así. ¿Sí? El seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 también es un número irracional, por lo cual lo podemos dejar expresado de esta manera. Y fíjense que el seno de 90 grados es raíz de 4 sobre 2 y la raíz de 4 lo puedo escribir como 2. Y 2 dividido 2, ¿cuánto me da? 1, exactamente. 1. ¿Sí? Entonces fíjense que obtengo que el seno del ángulo, el seno de 0 me da 0, el seno de 30 me da un medio, el seno de 45 me da raíz de 2 sobre 2, el seno de 60 me da raíz de 3 sobre 2 y el seno de 90 me da 1. Entonces para todos estos ángulos que están acá, uno rápidamente más o menos rápidamente puede saber cuánto vale el seno de esos ángulos, ¿sí? Fíjense que si vuelvo a la tablita esta, fíjense cuando acá en el seno, si miramos el seno, ¿sí? Fíjense que estos valores coinciden con la tablita esta. ¿Sí? Seno de 0 vale 0, seno de 30 vale un medio, seno de 45 grados vale raíz de 2 sobre 2, seno de 60 grados vale raíz de 3 sobre 2 y seno de 90 grados vale 1. ¿Está bien? Entonces, con esa regla mnemotécnica, con esa regla de memoria, podemos calcular el seno del ángulo. Ahora, ¿cómo hago para calcular el coseno? Hay dos maneras. La primera manera es, o sea, para recordar rápidamente cuánto vale el coseno de cero. Usted puede acordarse rápidamente que el coseno de cero vale 1, pero también se puede hacer lo mismo que hicimos en el seno, pero a la inversa. Comienzo con 4, con raíz de 4, y voy bajando, raíz de 3, raíz de 2, raíz de 1 y raíz de 0, ¿sí? Fíjense que va digamos, a la inversa, digamos, al sentido contrario de lo que fue el seno, y a todo esto obviamente lo divido por 2, porque así es la regla, para recordar cuánto valen estos valores. ¿Sí? Y acá vuelvo a hacer lo mismo, raíz de 4 dividido 2 me da 1, raíz de 3 sobre 2 me queda igual, raíz de 2 sobre 2 me queda así como está. Eh, Raíz de 1 sobre 2 lo puedo dejar escrito como un medio, y esto lo puedo dejar escrito como 0. ¿Sí? Y fíjense que para estos 5 ángulos que calculé, no sé cuánto vale el seno de 75 grados, pero para estos 5 valores que escribí, coincide que el seno y el coseno van a la inversa. Fíjense, este valor lo pongo acá,
este valor lo pongo acá, este valor queda igual, este valor lo pongo aquí y este último lo pongo acá. Entonces esto se usa como una regla para memorizar cuántos son los valores, porque a veces, bueno, sobre todo cuando hacemos la parte presencial del ingreso, no se permite usar calculadora. Entonces usted tiene que calcular cuánto vale el seno de los ángulos, un poco de memoria. ¿Sí? Pero no hace falta, siempre que se acuerden esta tabla, ¿sí? Porque una vez que ya tienen toda esta tabla, ya está. Entonces, si quieren, podemos calcular, por ejemplo, la tangente de 0, 0 dividido 1 me da 0. Un medio dividido de raíz de 3 sobre 2 me va a dar raíz de 3. A ver, perdón. Un medio dividido de raíz de 3 sobre 2 me va a dar 1 dividido de la raíz de 3. ¿Sí? Lo pueden hacer después, pero créanme que sale. Raíz de 2 sobre 2 dividido de raíz de 2 sobre 2. Esto obviamente me va a dar 1. ¿Sí? Y ahora sí, raíz de 3 dividido 2 sobre un medio me va a dar raíz de 3. Y por último, fíjense que la tangente de 90 es 1 dividido 0, lo cual no existe. ¿Está bien? ¿Quedó claro cómo lo hice? La parte de la ayuda a memoria, chicos. Bien, buenísimo. Fíjense, además, que esta tablita que yo la hice toda a mano, ¿sí? O casi toda a mano, excepto estos ángulos que no los quería poner, pero casi todo lo demás lo hice a mano. Fíjense que coincide, sí, con esto que está acá. Lo voy a borrar acá. Coincide con esto, con esta primera parte, ¿sí? A ver, fíjese que finalmente la tangente vale 0, 1 sobre raíz de 3, 1, raíz de 3 no existe. El coseno también, como lo habíamos puesto, fíjense, 1 acá, raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 en el medio, un medio y 0. ¿Sí? Entonces fíjense que esta tableta que está acá yo la puedo hacer ni siquiera de memoria, sino sabiendo alguna reglita para obtener todos los valores importantes que son 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Y obviamente no lo hice, pero también lo podemos hacer si ustedes quieren. La cotangente, la secante y la cosecante también se pueden calcular en función de esto que ya calculamos, ¿sí? Porque sabemos que la cotangente es la inversa de la tangente, la secante es la inversa del coseno y la cosecante es la inversa del seno. ¿Está bien? Ignacio dice, no entendí. ¿Qué parte, Ignacio, no entendiste? ¿La de la reglita? La de la tangente. Voy a borrar acá. Acordate, Ignacio, que la tangente de un ángulo, este ángulo lo voy a escribir como tita, ¿sí? Acordate que se puede escribir como seno de ese ángulo sobre el coseno de ese ángulo. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguiste, Ignacio? Bien. Entonces fíjate que para saber cuánto vale la tangente, tengo que dividir el seno del mismo ángulo por el coseno del mismo ángulo. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuánto vale. Voy a borrar acá. Lo voy a escribir acá. ¿Cuánto vale la tangente de 0 grados? Tengo que hacer seno de 0 grados dividido coseno de 0 grados. Que esto es igual a... ¿Cuánto vale el seno de 0 grados? Bueno, vale 0. ¿Sí? Dividido
el coseno de 0 grados, que ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces 0 dividido 1 me da 0, ¿sí? Por lo cual la tangente de 0 grados vale 0. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces fíjate, lo voy a hacer una vez más con este de 30 grados que puede ser un poquito más difícil, ¿sí? Lo voy a calcular igual con el de 30 grados. Tangente de 30 grados es igual al seno de 30 grados sobre el coseno de 30 grados, ¿sí? Y esto es igual a, ¿sí? ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? Bueno, vengo acá, seno de 30 grados me da 1, un medio, ¿sí? Y ahora, el coseno de 30 grados, ¿cuánto me da? Coseno, acá estoy en coseno, y acá estoy en coseno, de 30 grados es este que está acá, ¿sí? Entonces lo escribo acá, coseno de 30 grados es raíz de 3 dividido 2. ¿Está bien, Ignacio? Entonces fíjate que acá se me va a cancelar el 2 con el 2, me va a quedar 1 dividido la raíz de 3. ¿Quedó, Ignacio? De nada, perfecto. Si lo entendiste, mejor. Entonces fíjate que puedo hacer lo mismo con todos los demás. Seno de esto sobre coseno, como ambos son iguales, esto me va a dar 1. La división esta me va a dar raíz de 3. Vos tenés fe, pero si no lo podés hacer vos, no hay ningún problema. Y al último, tengo un problemita. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 tiene la particularidad de que el seno de 90 vale 1 y el coseno vale 0, entonces 1 dividido 0 no lo puedo hacer, por lo cual escribimos que no existe. ¿Quedó? ¿Quedó claro? Para todos los demás también, supongo. Así que bueno, si alguien tiene alguna otra duda. Y así, Ignacio, como calculamos la tangente, también puedes calcular la secante, la cosecante y la cotangente. ¿Ok? Vamos a dejar por acá. Vamos a dejar por acá. Bueno, vamos a arrancar. Eh, Acá en problema 1 al 7, en la parte de unidad 5, ¿sí? Ejercicio de la unidad 5, que arranca con determina los valores de las funciones trigonométricas del ángulo alfa para cada uno de los siguientes triángulos rectángulos. ¿Sí? Entonces fíjense que es un triángulo rectángulo, acá tiene 90 grados, y hay tres casos a X e y R, son los valores que tenemos. Entonces fíjense que X está aquí, Y está acá y R está acá. Entonces, ¿cómo se resuelve uno de estos problemas? Voy a hacer el A, ¿sí? Voy a hacer el A. Los demás lo dejo para ustedes. Fíjense, si X vale 3 e Y vale 4, entonces lo que yo tengo es esto. X igual a 3 e Y vale 4, ¿sí? Y el ángulo está acá. Entonces, primero identifico cuáles son cuál es la información que tengo. Como este es el ángulo, ¿cuál, chicos, es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa? Miren ahí en el chat un poco de fruta. Ignacio, adyacente de ahí. Estamos todos de acuerdo, me parece. Creo que no hay nadie. Sí, perfecto. Me parece que estamos todos de acuerdo. Bien, rápidamente están todos dándose cuenta que si este es el ángulo que está acá, el cateto que está opuesto a ese ángulo, o sea que no lo toca, que no es parte de un lado, es este que está acá, ¿sí? Y este que está acá es el adyacente. También fíjense de la información que tenemos. Perdón, esa fue mi gata. Tenemos
el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, ¿qué podemos obtener, eh, digamos, a partir de los dos catetos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para obtener R? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para obtener R? Hay dos formas, me acaban de decir, hay dos formas de escribirlo, ¿sí? Voy a escribir acá la forma uno, voy a escribir así forma uno y la forma 2. ¿Sí? La forma uno es ir a Pitágoras, ¿sí? Voy a Pitágoras, chicos. Voy a Pitágoras, entonces tengo que, fíjense, este lado que es un cateto más el otro cateto. Pitágoras, recuerden que me dice que un cateto al cuadrado, que es 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, r cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense, 3 al cuadrado me da 9, 4 al cuadrado me da 16, 9 más 16 es igual a r al cuadrado, ¿sí? Y ahora 9 más 16 me da 25, que es igual a r al cuadrado, por lo cual r, si esto saco raíz en ambos lados, y esto me va a dar r, y esto me va a dar 5. ¿Sí? Nadie se perdió en estos pasos rápidos de cómo obtener R por Pitágoras. Buenísimo, me encanta. ¿Saben? Fuimos rápido, pero ya lo habíamos visto, así que no hay ningún problema. Entonces esto vale 5. ¿Sí? A ver. Ahí, disculpen. Gracias, chicos, gracias. Tomás, R acá la hipotenusa, ¿sí? Recordá que Pitágoras lo que nos deja es un cateto más el otro cateto al cuadrado, me da la hipotenusa al cuadrado, que es lo que está acá. Entonces, fíjate, me queda 3, 4 y 5. Perdón, Diego. Sí, Tomás, yo sé que ya lo viste, pero bueno, hasta ahí te lo... eh, entonces, esa es una forma de hacerlo. Fíjense que a partir tengo ahora el cateto opuesto, tengo el cateto, perdón, el cateto opuesto que está en verde, el adyacente que está en rojo y la hipotenusa que está en negrito, ¿sí? Entonces uno puede agarrar y calcular todas las funciones. Por ejemplo, voy a calcular una sola, voy a calcular el el seno de alfa. ¿Cómo se calcula, chicos? El seno, recuerden SOHCAHTOA, el seno va con lo opuesto, entonces tomo lo opuesto, ¿sí? Que es 4 dividido la hipotenusa, que es 5. ¿Sí? Listo, ya calculé. Así como está, lo dejo, no importa. Sé que esto vale 0,8, pero no importa, lo dejo así como está. El seno vale 4 quintos. ¿Está bien? Por las dudas, ¿saben qué? Para que quede escrito, lo vamos a escribir. Cateto opuesto, sobre la hipotenusa. ¿Sí? Esto es igual a, el opuesto era 4 y la hipotenusa era 5. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí estamos. ¿Quedó claro cómo calculé el seno del ángulo? ¿Sí? Perfecto. También podrá hacer lo mismo con el coseno. ¿Sí? Lo voy a escribir acá un poquito abajo.
el coseno del ángulo es igual ¿a qué? ¿A qué? Al cateto adyacente, lo escribo así, cateto adyacente, ¿sí? Resumido, dividido la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? En este caso, vale 3, ¿sí? Porque está adyacente al ángulo. ¿Sí? Y la hipotenusa vale 5. ¿Eh? Por último, ¿sí? Puedo calcular la tangente. La tangente, recuerden, la tangente del ángulo lo puedo calcular de varias maneras. Una de ellas es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y que me va a dar cateto opuesto, es este que está en verde, que es 4, y el cateto adyacente me va a dar 3. Ignacio, es lo mismo, depende. eh, no, es lo mismo, no, da igual. Si querés ponerle acá 0,8, 0,6 y 1,33, es lo mismo. Generalmente nosotros lo dejamos como fracción, ¿sí? No, no hay ningún problema, digamos. Eh, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, quedó claro cómo se hace el primer problema entonces. Buenísimo. Voy a mostrarles otra manera de hacerlo. Voy a mostrar otra manera de hacerlo. Voy a borrar a esto y voy a mostrar otra manera de hacerlo. Porque me interesa que lo vean, ¿sí? Chico, que me interesa que lo vean. Eh, no, vamos a dejarlo así. Lo se hace de esta manera y después algún día necesitamos la otra manera y lo hacemos, ¿sí? Sí, se puede hacer así. Saben que con Pitágoras lo puede calcular, no hay ningún problema. ¿Está bien? Vamos al ejercicio 2. Vamos al ejercicio 2. Eh, no nos quedemos más en el problema uno, que no es tan difícil. Sé que lo van a poder hacer los demás, no hay ningún problema. Vamos al ejercicio 2. Dice, sabiendo que el seno del ángulo es raíz de 3 sobre 2, construye dos triángulos rectángulos con un ángulo interior igual a alfa. ¿Sí? ¿Cuánto vale cada uno de ellos? ¿Cuánto vale, digamos, la tangente de alfa de cada uno de ellos? En realidad está preguntando acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo para construir, recordemos esto, chicos, cómo para construir un triángulo rectángulo que tenga, que el seno del ángulo valga raíz de 3 sobre 2? ¿Alguien se le ocurre cómo hacerlo? Eh, bueno, sí, uno puede. Recuerden que hay dos formas de hacerlo. Uno es recordar, acá su compañero se acuerda que el seno de alfa es igual a eh, raíz de 3 sobre 2 cuando alfa vale 60 grados. ¿Sí? No 30, sino 60. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Eh? Pues esa es una forma de hacerlo. Uno podría calcular acá, bueno, este es igual a 60 grados, e eh, intentar darle valores a los triángulos, a los lados del triángulo, para que el ángulo
valga 60 grados, ¿sí? Eh, pero hay otra manera de hacerlo, un poco más rápida. Vamos a escribirlo acá, fíjense. El seno de un ángulo, ¿cómo que se calcula el seno del ángulo de un triángulo? Eh, Ignacio, yo me lo acuerdo de memoria, pero si no podés siempre ir a la tablita. ¿Sí? Fíjate, voy a intentar volver. Disculpen chicos, voy a intentar volver un ratito. Acá. ¿Sí? Esta tablita yo ya la tengo guardada en la memoria. Entonces fíjate que seno de tita, yo me acuerdo que va raíz de 0/2, raíz de 1/2, raíz de 2/2, raíz de 3/2 con 60. ¿Está bien, Ignacio? Sé que te parece que lo hice muy rápido, pero después que te acostumbras, créeme que es bastante intuitivo, digamos, no es que soy un superdotado de esto, sino que simplemente me acuerdo un poquito. ¿Eh? Sí, hay que estirar la memoria, sí, no hay que tirarla ahí de memoria, no se metan en esa, digamos, ¿sí? Hagan un poco de memoria y listo. Créanme que después de hacerlo, de practicarlo mucho, en algún momento se acostumbran y sale. ¿Eh? Entonces, fíjense acá lo que voy a decir. El seno del ángulo vale, en este caso, raíz de 3/2. Pero ¿cómo lo calcularía dentro de un triángulo, chicos? ¿Cómo se calcularía dentro de un triángulo? ¿Qué lados del triángulo necesito para calcular el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Perfecto, ¿sí? Entonces fíjense acá lo voy a escribir como cateto opuesto, así, sobre la hipotenusa. Entonces fíjense cómo me queda la fracción con respecto al cateto opuesto y la hipotenusa, ¿sí? Uno podría decir, fíjense, que si yo escribo el cateto opuesto como raíz de 3, o sea, este lado que está acá, digo que es raíz de 3, y la hipotenusa vale 2, y la hipotenusa vale 2, ¿sí? Cuando vaya a calcular el seno de este ángulo que está acá, ¿sí? Cuando vaya a calcular el seno de este ángulo que está acá, voy a hacer seno del ángulo, es cateto opuesto, que vale raíz de 3, dividido la hipotenusa, que vale 2. Y listo, ¿sí? Fíjense cómo construye ese triángulo. Es un triángulo que tiene de cateto opuesto raíz de 3 e hipotenusa vale 2. ¿Sí? Falta el último, el otro lado, que este que está acá, que no sé cuánto vale, vamos a llamarle X. Pero ¿cómo lo puedo calcular exactamente, Tomás? Se usa Pitágoras, y recuerden que Pitágoras lo que me dice es que este lado al cuadrado, o sea, raíz de 3, ¿sí? Al cuadrado, más este lado al cuadrado, o sea, X al cuadrado, me da igual a este lado al cuadrado, que es 2 al cuadrado, ¿sí? Si resuelvo esto, ¿sí? Me queda raíz de 3 al cuadrado me va a dar 3 más x cuadrado igual a 4. Entonces, ¿cuánto tiene que valer x? ¿Alguien se da una idea de cuánto tiene que valer x? ¿O lo hago paso a paso, chicos? 1, ¿sí? Sí, Tomás, bien, chicos, 1. Yamila, fíjate acá, lo vamos a hacer paso a paso. Este 3 que está acá, sumando, va a pasar restando. Va a quedar 4 menos 3. ¿Sí? Y acá x cuadrado. ¿Sí? Entonces fíjate que 4 menos 3 me va a dar 1. X cuadrado igual a 1, ¿no? Entonces x vale 1. Perfecto, bien, Yamila. Entonces fíjense que acá construí, ¿sí? Eh,
construí un triángulo, ¿está bien? Un triángulo que tiene como seno de alfa a raíz de 3 sobre 2 y además el otro lado sabemos que vale 1. ¿Bien? Ese es que ya construí uno de los triángulos. ¿Está bien? Está perfecto. Me falta el otro. ¿Cómo hago para hacer el otro? Bueno, para hacer el otro, chicos, yo simplemente lo que puedo hacer es extender este lado y este lado en dos, ¿sí? Me va a dar el triángulo, el otro triángulo. Está bien, fíjense. eh, esto vale 1, esto vale raíz de 3, ¿sí? Entonces a esto lo puedo hacer que valga 2 y a esto 2 raíz de 3 y me va a dar igual, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense si tienen dudas sobre esto, si yo hago, para calcular la hipotenusa, puedo hacer 2 al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado. Estoy haciendo Pitágoras, ¿sí? Me va a dar la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Que es h al cuadrado. Sí, esto me va a dar 4 más, hago distributiva en la potencia, me queda 2 al cuadrado, epa, 2 al cuadrado, más raíz de 3 al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado. Y esto va a ser 4 más 4 por 3 igual a h cuadrado. Sigo acá. 4 por 3 me da 12 más 4, 16 igual a h cuadrado. Entonces h vale más menos 4, pero solo me queda con el positivo, 4. ¿Sí? Entonces fíjense, acuérdense que este era 2. Entonces fíjense que ese triángulo es el doble de largo, pero su seno, cuando calcule el seno de este ángulo, ¿sí? Créanme que le va a dar raíz de 3 sobre 2. Si no, vayan y háganlo, no hay ningún problema. Cuando lo hagan al seno de este triángulo, van a ver que también le va a quedar. eh, ¿Sí? Ignacio, Benjamín, ¿todo bien? ¿Lo vieron? ¿Los demás también lo vieron? Perfecto. Y recuerden que a esos triángulos, a estos dos triángulos, sería el mismo ángulo. Yo puedo poner ese triángulo dentro de este otro y va a ver que son exactamente iguales en la primera parte. Se llaman triángulos semejantes. ¿Bien? Entonces, vamos al problema 3. Ah, falta uno. Falta una pregunta que es ¿cuánto vale la tangente? Bueno, pueden calcularla, ¿sí? No lo voy a hacer yo ahora, pero bueno, saben que la tangente se calcula como el opuesto sobre el adyacente, entonces no hay mucho para decir, fíjense cuánto vale, ¿está bien? Voy al problema 3. Dice, dado el triángulo rectángulo de la figura, fíjense, dice, calcula los lados y los ángulos restantes, o sea, los que faltan, en cada uno de los siguientes casos. Y nos dan cierta información, el ángulo y un lado, sí, un ángulo y un lado, ¿sí? Entonces fíjense, voy a hacer otra vez el primero, que es igual a los demás. ¿Está bien? Lo que nos está diciendo es que, fíjense, el ángulo que está en el vértice A
vale 30 grados. Entonces, si este es el vértice A, este vale 30 grados. ¿Sí? Y B vale 4 centímetros. O sea, este lado vale 4 centímetros. ¿Saben? ¿Cómo hago para calcular el resto de cosas? ¿Cómo hago para calcular lo que nos falta? O sea, este ángulo y los lados. ¿Con qué arrancarían ustedes, chicos? Bueno, el ángulo recto, sabemos que esto vale 90. Y sabemos que este vale 90, ¿cuánto vale este que está acá? Nicolás, no hay problema. Anda tranquilo, después si querés te paso el link. Perfecto, todos más dicen 60, ¿sí? ¿Por qué sabemos que esto vale 60? Porque sabemos que la suma de los ángulos internos tiene que dar 180. Entonces acá tengo 90 más 30 me da 120. Para que me dé 180 tiene que valer 60. ¿Sí? Entonces fíjense, 60 más 30 me da 90, más 90 me da 180. Perfecto. Está muy bien, ¿sí? Buenísimo, chicos. Muy bien que se dieron cuenta rápido, perfecto. Ahora, ¿cómo hago para calcular C y A? Si solo tengo uno de los lados. No puedo usar Pitágoras, ¿sí? No puedo usar Pitágoras porque necesito al menos dos de los lados para usar Pitágoras, ¿sí? Alguien dice, Ignacio dice sistema de ecuaciones, pero fíjense, voy a recurrir a trigonometría, ¿sí? Atento acá, voy a recurrir a trigonometría. Voy a agarrar este que está acá, 30 grados, ¿sí? Este ángulo que está acá. Si yo escribo esto, chicos, seno de 30 grados, ¿sí? ¿Cuánto vale el seno de 30 grados en este triángulo? ¿Cuánto vale el seno de 30 grados en este triángulo? ¿Cuál es el lado, cuál es el adyacente y cuál es eh, la hipotenusa? ¿Cuál es el adyacente cuál es el cateto adyacente de 30 grados? ¿A, C o B? ¿Sí? Fíjense, como dicen por ahí, que si este es el ángulo, el cateto adyacente, o sea, estos dos son los catetos, recuerden que estos dos son los catetos, el cateto adyacente es este que está acá, ¿sí? B. Y la hipotenusa es este que está acá. Siempre la más larga, recuerden, es la hipotenusa, ¿sí? La que no está en contacto con el ángulo recto es la hipotenusa. Entonces, si quiero calcular el seno de 30 grados, puedo escribir el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Está bien? Perdón, tienen razón. El coseno. Arranqué al revés, con el coseno. ¿Sí? Entonces fíjense que el coseno, está bien, disculpen a los que estaban diciéndome bien y no me estaba dando bola. Fíjense que el coseno toma el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Sí? ¿Por qué tomo el coseno? Porque este lado que está acá, yo sé cuánto vale el cateto adyacente, que es B, y que esto es B dividido C, ¿sí? B dividido C, eh, sabemos cuánto vale B. Sabemos cuánto vale. B vale 4 centímetros. Lo que no sabemos es cuánto vale C, es lo que queremos averiguar. ¿Está bien? Entonces fíjense esto. Tengo que el coseno de 30 grados, que es lo que está acá, el coseno de 30 grados, es
este lado dividido la hipotenusa, que es este lado que no conocemos. Entonces tengo 4 centímetros sobre ese. Lo voy a escribir acá de nuevo, más prolijo, chicos. Atentos acá. 30 grados es igual a 4 centímetros dividido C. ¿Sí? ¿Cuánto vale el coseno de 30? El coseno de 30 grados. ¿Se acuerdan cuánto vale el coseno de 30 grados? ¿Alguien tiene tabelita a mano? No, coseno de 30 no vale 1. Ahí me está diciendo ahí un medio, tampoco. Raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Vamos de vuelta a la tablita. Fíjense, chicos, acá. Recuerden que con el coseno voy al revés. Arranco con raíz de 4 dividido 2, raíz de 3 dividido 2, raíz de 2 dividido 2, raíz de 1 dividido 2. ¿Sí? Entonces el coseno de 30 es raíz de 3 dividido 2. ¿Está bien? Fíjense acá entonces. Coseno de 30 es raíz de 3 dividido 2. Esto es igual a 4 centímetros dividido C. Perfecto. ¿Bien? Y ahora, a C que está acá abajo dividiendo, lo puedo pasar hacia el otro lado multiplicando. Atento acá, chicos, ¿sí? C por la raíz de 3 dividido 2. Esto me da 4 centímetros. ¿Está bien? Voy a seguir acá de este lado. ¿Sí? Me queda C. Y ahora al 2 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. C por raíz de 3 es igual a 2 por 4, 2, que lo pasa multiplicando al 2 por 4 centímetros. Y ahora este que está acá multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces C es igual a 2 por 4 que me da 8 dividido raíz de 3. ¿Se entendió cómo procedí? Fíjense que lo que usé, propiedad de potencia, ¿dónde? Es- escribirlo, ¿dónde, Ignacio? No, raíz de 3 es un número. Mejor dejarlo como está, no importa si no sabes bien cuánto vale. Es un número, lo pasas para otro lado dividiendo. Y raíz de 3, acuérdate que es 1,50 y pico, no sé, 1,60. No hay ningún problema, lo pasas hacia el otro lado, listo. Lo olvidás, digamos. ¿Sí? Raíz de 3 es un número, así que no hay ningún problema que lo pases para otro lado dividiendo. ¿Sí? ¿Se entendió el procedimiento, chicos, de cómo a partir de la función trigonométrica obtuve, porque como tengo un ángulo y uno de los lados, puedo obtener el otro a partir del coseno o del seno? ¿Está bien? El resultado puede caer en fracción, Tomás, no hay ningún problema. Si lo querés calcular, lo puedes meter en una calculadora y fijarte cuánto te da. Pero 8 sobre raíz de 3 centímetros está bien, digamos. ¿Sí? De nada. Para los demás, ¿se entendió el procedimiento? Bien, ¿sí? Entonces encontramos que C vale 8 sobre raíz de 3. Ahora nos falta encontrar A. ¿Sí? Y para encontrar A hay dos formas de hacerlo. Lo pueden hacer con Pitágoras. Ahora ya saben que ahora se tienen dos lados. Entonces pueden hacer Pitágoras para encontrar el tercer lado.
O pueden volver a hacer el mismo procedimiento que yo hice, ¿sí? Ahora sí con el seno, perdón la confusión hace rato. El seno sí me va a dar el opuesto, que es A, sobre la hipotenusa. Ustedes ya conocen la hipotenusa, entonces pueden encontrar el opuesto, ¿sí? Que es A. Si quieren lo hacemos, si no lo dejamos y pasamos al número 4. Pasamos al número 4. Después ustedes lo hacen solo y se fijan cómo sale. Bueno, perfecto. Vamos al número 4. ¿Sí? Fíjense acá, vamos a leerlo el número 4 con paciencia. ¿Sí? En un triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa, ¿sí? O sea, acá la hipotenusa que es esta que está acá, es 3 veces la longitud de uno de sus catetos. ¿Ven? Determina las funciones trigonométricas del ángulo opuesto a ese cateto. Entonces fíjense, nos dice, la hipotenusa, vamos a darle nombre, la hipotenusa vamos a darle h. ¿Sí? A este cateto, a este vertical le vamos a poner simplemente una serie de catetos, ¿sí? ¿Está bien? Vamos a ponerle, mejor vamos a poner otro nombre, vamos a ponerle A, ¿sí? Porque me gusta. Entonces, fíjense lo que nos dice. La longitud de la hipotenusa es 3 veces la longitud de uno de sus catetos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo lo voy a escribir. La hipotenusa es 3 veces A, ¿sí? Perfecto. Ahí Ignacio también lo ha escrito. Entonces, fíjense, lo que estoy diciendo acá matemáticamente es que la hipotenusa es 3 veces A, ¿sí? Entonces, acá no se nota, acá no aparece porque, bueno, no está a escala, pero bueno, imagínense que este lado que está acá es 3 veces este lado que está acá. ¿Bien? Entonces, lo que nos piden es determinar las funciones trigonométricas del ángulo opuesto a este cateto. ¿Cuál es el ángulo opuesto a este cateto? El ángulo opuesto a este cateto es este que está acá. Y le vamos a llamar alfa. ¿Sí? Entonces el ángulo opuesto a este, perdón, el cateto opuesto a este ángulo alfa es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar a calcular todas las funciones trigonométricas, podemos hacer esto. ¿Cuánto vale este cateto que está acá, chicos? Que le vamos a llamar B. ¿Cuánto vale? Podemos hacer, ¿sí? Podemos hacer lo que ya sabemos, Pitágoras. ¿Está bien? Entonces voy a hacer Pitágoras acá. ¿Está bien? Este es A cuadrado, ¿sí? Este lado al cuadrado más este lado al cuadrado me da igual a, fíjense, a h al cuadrado, que también lo puedo escribir como 3a al cuadrado. ¿Sí? Entonces, 3a al cuadrado puedo hacer propiedad de potencia, la distributiva en el producto me queda 3 al cuadrado por a al cuadrado. ¿Está bien? 3 al cuadrado, esto me da, ¿cuánto me da, chicos? 3 al cuadrado, me da 9 por a al cuadrado. 9a al cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? Nadie se me perdió hasta acá. Estoy haciendo Pitágoras en este triángulo. ¿Sí? Si alguno tiene alguna duda, me lo puede decir ahora, antes que sigamos. Entonces, fíjense ahora esta A, estoy buscando B, ¿sí? A esta A cuadrado la voy a pasar hacia el otro lado restando. Entonces me queda B cuadrado igual a 9 al cuadrado, 9A al cuadrado, menos A al cuadrado.
Entonces tengo, fíjense acá tengo 9 papas menos una papa. ¿Cuántas papas me quedan? ¿Sí? Y ahora lo único que hago es sacarle la raíz a esto y a esto también, porque si saco de uno, saco de la otra. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Saco la raíz acá del lado derecho y saco de la raíz, perdón, del lado izquierdo y ahora saco de la raíz del lado derecho. ¿Sí? La raíz de b cuadrado me va a dar b, ¿sí? En realidad, chicos, acuérdense que esto me va a dar más menos b, pero como estaba trabajando con longitudes, voy a quedar solamente con la parte positiva. Y acá lo que voy a hacer es, por propiedad de la raíz, distribuir, me queda raíz de 8 por la raíz de a cuadrado. ¿Sí? Y la raíz de a cuadrado, ustedes saben que esto es a. ¿Está bien? ¿Alguno se perdió en este cálculo? Ah, bien, Tomás, Andrés, los demás, ¿no? Perfecto. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Escribo acá b igual a raíz de 8 por a. Y ahora paso, voy a borrar la parte de Pitágoras, ya sabemos que esto vale raíz de 8 por a. Borro acá, ¿sí? Y ahora simplemente queda calcular el seno del ángulo, el coseno del ángulo y por último, si queremos también la tangente del ángulo. ¿Cómo se calcula el seno, chicos? Va, si el seno de este ángulo es coseno, perdón, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el cateto adyacente sobre la hipotenusa y por último el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? ¿Cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto de alfa, muy bien, A. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Es A. ¿Sí? Entonces fíjense que A se me va a cancelar con A y me queda 1 arriba dividido 3. Entonces fíjense que a pesar de que no conocemos cuánto vale A, ¿sí? Como sabemos las relaciones entre, entre sus lados, las relaciones entre sus lados, este lado es 3 veces este lado, podemos calcular el seno, también vamos a poder calcular el coseno y también vamos a poder calcular la tangente. ¿Está bien? ¿Quedó Andrés, Tomás, Santiago, los demás? Benjamín, Tomás, perfecto. ¿Sí? Bueno, paso, ustedes calcularán coseno y tangente, si se lo dejo para ustedes, no es tan difícil. Vamos al siguiente, paso al 5. Este solo se lo voy a explicar, se lo voy a contar rápido y se lo dejo para ustedes, ¿sí? Fíjense, dice, haya todos los elementos de un triángulo isósceles, sabiendo que la medida del lado es
que el medio del lado desigual es 4 metros. ¿Sí? 4 metros el lado desigual. Y que el ángulo opuesto a ese ángulo, a ese lado, es 80 grados. ¿Sí? Y nos tiran, dice que considere que el seno de 40 vale 0,64. ¿Bien? Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a dibujar un triángulo isósceles. Recuérdense que un triángulo isósceles era un triángulo que tiene dos lados iguales y uno distinto. Y lo que nos dicen a nosotros es que el lado que es distinto mide 4 metros. O sea, este que está acá abajito mide 4 metros. ¿Sí? Y que este ángulo que está acá, al opuesto, vale, el opuesto, chicos, el ángulo opuesto a ese lado vale 80 grados. ¿Sí? Nos preguntan ahora cuánto vale este lado y o sea, básicamente cuánto valen estos lados. ¿Sí? ¿Está claro? Y bueno, y además cuánto valen los ángulos, pero eso me parece que es un poco más fácil. No, Ignacio, no es tan fácil. No es tan fácil lo del seno de 80, ¿sí? Pero ya vamos a ver por qué nos piden, por qué nos dan el seno de 40. ¿Bien? Fíjense que ahora para trabajar con este triángulo no sabemos bien cómo trabajarlo, porque nosotros no sabemos cómo calcular ángulos o utilizar herramientas de ángulos que no son rectángulos. Entonces, ¿cómo hago para empezar a trabajar con ángulos rectángulos? ¿Cómo hago para llevarme este triángulo a un triángulo rectángulo? Trazo una línea del medio, así, tal cual, como dicen todos. Agarro, fíjense, voy a agarrar la regla. Fíjense, agarro el vértice, parto a la mitad del triángulo, ¿está bien? Entonces fíjense que lo que tengo ahora es este ángulo que está acá 80 en rojo, no, ya no deja de ser un ángulo de 80 y pasa a ser un ángulo de la mitad, 40 grados, ¿sí? Y ahora, este lado que está acá, este lado que vale 4 metros el largo entero, este pedacito, ¿cuánto vale? 2 metros. ¿Sí? Entonces fíjense, tengo un triángulo, lo voy a dibujar acá, lo voy a dibujar acá eh, un poco más rápido. Tengo el triangulito, al final me queda un triangulito así, chicos. Este es un triángulo que tiene esta manera. Esto, donde esto vale 2 metros, y esto vale 40 grados. Entonces fíjense que con este ángulo que está acá, bueno, también puede ser con este, así que saben cuánto es. Recuerden que esto vale 90, ¿sí? Fíjense que con este triángulo, ustedes pueden calcular este lado que está acá. ¿Cómo? Bueno, piensen que tienen un ángulo y tienen el cateto opuesto a ese ángulo. ¿Sí? ¿Qué función trigonométrica pueden utilizar para encontrar la hipotenusa? El seno, ¿sí? Lo voy a escribir acá en el medio, grande, seno del ángulo de 40 grados, ¿sí? Es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa es esta que está acá, ¿sí? Entonces acá, fíjense lo que nos dijeron, seno de 40 vale 0,64. ¿Sí? Y el cateto opuesto, ya saben cuánto vale, les queda encontrar la hipotenusa. ¿Está bien? Vayan y háganlo. No lo voy a terminar acá, pero les ayudé bastante, ¿eh?
Vamos al siguiente. Últimos dos. Atento acá. Dice, encuentra en cada caso los valores de las restantes funciones trigonométricas del ángulo agudo A. ¿Sí? Entonces fíjense que nos dan el seno de A igual a 3 sobre 7. Entonces, lo que yo hice fue dibujar un triángulo, recordar que el seno es, si esto es el ángulo, esto es A, y el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, puedo decir que el cateto opuesto vale 3, la hipotenusa vale 7, y a partir de acá puedo calcular este lado que está acá y encontrar el resto de las funciones trigonométricas. ¿Está bien? ¿Se entendió esto último o lo dije muy rápido? Bien, Ignacio, los demás, Tomás, Santiago, Luciano. Buenísimo, Tomás, no hay ningún problema. Fíjate lo que me piden a mí es, Tomás, nos piden a nosotros que calculemos todas las funciones trigonométricas de este ángulo que está acá. Entonces, como este ángulo que está acá ahora está metido en un seno, ¿sí? Sabemos que esto, el seno lo podemos escribir como, acordate, el seno siempre es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Está bien? Y ahora, además nos dicen que el seno de ese ángulo es 3 dividido 7. Entonces yo puedo dibujar un triángulo, ¿está bien? Lo dibujé acá, donde esté el ángulo A. Yo sé que el seno de ese ángulo vale 3 dividido 7. Pero también sé que el seno de ese ángulo lo puedo escribir como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, ¿cuál es el cateto opuesto de este ángulo? ¿Sí? Es este que está acá. ¿Sí? El cateto opuesto es este que está ahí. Y la hipotenusa, obviamente, es esta que está acá. ¿Está bien? Voy a utilizar esos dos lados para calcular el seno de ese ángulo. ¿Sí? Ahora, como me dicen que, fíjense, ahora fíjense esta igualdad. ¿Sí? 3 dividido 7 igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Yo puedo decir que el cateto opuesto entonces ahora vale 3 y la hipotenusa vale 7. ¿Hasta ahí me entendieron? Luciano, Tomás. Perfecto. Entonces fíjense que ahora escribo, donde dice como el cateto opuesto vale 3, en este que es el opuesto, lo voy a escribir 3. Y la hipotenusa vale 7. ¿Sí? ¿Qué me falta exactamente? ¿Qué me falta para seguir teniendo información sobre ese triángulo y poder calcular todas las funciones trigonométricas? Es este lado que está acá, el adyacente al ángulo. ¿Sí? El cateto adyacente. ¿Cómo hago para calcular eso? Bueno, le pongo un nombre, no sé, cualquiera, X, y a este que está acá, a esto, y hago Pitágoras. ¿Sí? Porque esto es un triángulo rectángulo. ¿Bien? Entonces, escribo x al cuadrado más 3 al cuadrado igual a 7 al cuadrado. Y finalmente entonces x cuadrado es 7 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Que esto es, si no me equivoco, 7 por 7, 49, menos 20, menos 9, 40, ¿no? ¿Sí? Y x entonces es la raíz cuadrada de 40, que es, lo puedo escribir como 4 por la raíz de 10. Perdón. Raíz de 4 por la raíz de 10.
Y finalmente es 2 por la raíz de 10. Sí, Mario Liana, tranquila. ¿Está claro? Listo. Encontré el otro lado. Me queda 2 por raíz de 10. Y ahora con estos tres lados, ya está, chicos. Ya puedo calcular todas las funciones trigonométricas. ¿Está bien? Luciano y... No me acuerdo qué más. Luciano y Tomás. Perfecto. ¿Sí? Lo mismo hagan con esto. La única ayudita que le voy a dar para los otros dos es que 1,5 lo puedo escribir como 15 dividido 10 y a 0,3 lo puedo escribir como 3 dividido 10. ¿Bien? Entonces con esta ayuda pueden armar su triángulo, de la manera que más les guste, y encontrar todas las otras funciones trigonométricas. ¿Ok? Perfecto, entonces vas a mostrarles el último, porque ni siquiera lo voy a hacer. Les muestro el último y ya lo dejo libre. Fíjense que eh, dice cuáles de las siguientes proposiciones son ciertas. Ciertas. Entonces, si x es mayor que 0 y menor que 45, entonces el coseno de x es mayor que 0. ¿Esto es cierto o falso? ¿Está bien? Entonces, para eso recordemos cuánto vale el coseno de 0. 0 grados. ¿Y cuánto vale el coseno de 45 grados? ¿Y cuánto vale el coseno de 0, chicos? ¿Alguien se acuerda? 1. Perfecto. ¿Y el coseno de 45? El que está justo en el medio, ¿alguien se acuerda? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces fíjense que si x está entre 0 y 45, esto va a ir bajando desde 1 hasta raíz de 2 sobre 2, pero siempre va a ser positivo, ¿sí? Mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, el primero es verdadero. ¿Está bien? Y así hagan con el segundo y con el tercero, que son un poco más difíciles, pero no cuesta tanto, ¿sí? Busquen los valores, van reemplazando y se fijan. ¿Está bien? ¿Queda claro? Hasta acá llega la clase de hoy. Ya terminé de grabar.